Hola, aquí estamos de nuevo Luis. Hola Luis. ¿Qué tal, Eduardo? Y yo para hablarles, Luis, de otro tema que afecta por supuesto a nuestro dinero, a nuestra vida, a nuestra hacienda, que son los fondos que nos dan, el dinero que nos dan. ¿Y quién controla estos fondos? Luis, por favor, cuando quieras. Pues esa es la pregunta, Eduardo. ¿Quién controla a quién? ¿No? Resulta que recibimos fondos de la Unión Europea. Después, bueno, el Estado a través de sus presupuestos también otorga ayudas públicas, las comunidades autónomas lo hacen las diputaciones provinciales, como hemos visto en otros vídeos, los ayuntamientos también. Es decir, aquí todas las administraciones, a cualquier nivel de gobierno, otorga ayudas, ¿no? Pero ¿quién controla todo este tema de la ayuda? Porque estamos viendo un montón de casos en los que se está descubriendo o se está poniendo de manifiesto que el control no está funcionando. Es decir, hay unas instituciones, se supone, de control que deberían de funcionar. En todas las administraciones, dentro de las propias administraciones, se crean organismos de control para que unos a otros se vayan controlando y ese dinero pues no se abuse en su uso ni se malverse, ¿no? Pues resulta que tenemos la Unión Europea. Se supone que en respecto a los fondos europeos debería de controlar qué se hace con los fondos que vienen de la Unión Europea, fondos FEDER, fondos social europeos. Aquí un seguidor nuestro nos escribió también un correo electrónico porque había denunciado el tema de los fondos de formación para el empleo, había denunciado a la Unión Europea, y la Comisión Europea le contesta lo siguiente, que los fondos regionales normalmente se gestionan a nivel nacional o local, lo que significa que el contacto en cuestión es en esos niveles. La autoridad de gestión es responsable de la eficiente administración e implementación del programa operacional en el Estado, miembro y sus regiones. Esto significa que esta autoridad selecciona, controla y evalúa cientos de proyectos asegurando que las actividades objeto de financiación cumplen los criterios del programa operacional. Es decir, este hombre cuando anunció el tema, poco más o menos lo que le dijeron en Europa, mire usted, que usted no tiene que venir aquí a Europa a decir, claro, a denunciarlo, usted tiene que denunciarlo en su propio Estado miembro. Pero el Estado miembro es precisamente el que está favoreciendo o alentando. No solo eso, sino que le contesta a una institución cuyos miembros se han criado en el calvinismo, ¿sabes? Probablemente, o en el protestantismo como poco, que es impensable mentir, y mucho menos que un político mienta. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos está diciendo? Esto lo tienen que controlar aquellos que lo, digamos, que reparten, ¿no? Efectivamente. Entonces, según ellos, según el criterio de Bruselas, ¿no?, y de todos los europeos, ¿en qué cabeza cabe que alguien no vaya a controlarlo adecuadamente? Si es un ministro alemán que dimite después de 30 años porque copió un párrafo en una tesis doctoral y ha dimitido, y así se las gastan en el norte de Europa, claro, en su cabeza no cabe que aquí esté ocurriendo lo que está ocurriendo, por supuesto, ¿no? Entonces contestan así. Claro. No lo digas, se lo dice a quien reparte, que ya él controlará el que reparte. No conocen a Manuel Chávez, Griñán. No saben lo que es Andalucía, desde luego. Evidentemente, ¿no? Claro, tenemos por un lado, tenemos vamos a referirnos a los tres poderes. Voy a hacer un resumen en Andalucía, quiénes son los organismos de control, que al final, como conclusión, creo que vamos a llamarle de descontrol. Por un lado tenemos el Poder Legislativo, tenemos a la Cámara de Cuentas, ¿no? Respecto al Parlamento de Andalucía, tienen como organismo de control la Cámara de Cuentas, y entre comillas el Defensor del Pueblo, que no es tanto de control, porque al final el Defensor del Pueblo se le denuncia y lo que hace es recomendaciones para que las cosas funcionen mejor, pero realmente no tiene ninguna capacidad de actuación, ¿no? Hombre, yo es que no quiero hablar ahora del Defensor del Pueblo. No, ahora hablaremos del Defensor del Pueblo. En este caso ya no va a ser el de Andalucía, sino voy a irme al de Madrid, porque voy a poner un caso concreto, ¿eh? Después, en el tema por la parte del Poder Ejecutivo, pues está en Andalucía la Intervención General, que está dentro de la Junta de Andalucía, la Inspección General de Servicios, que es un órgano dentro de la Administración General que se dedica también precisamente, una de sus funciones es investigar, asesorar, tienen muchísimas funciones, pero precisamente dentro de la Administración General, y también actualmente ya también con los entes instrumentales, y es como su nombre indica, una inspección que se debería dedicar a inspeccionar, pero en fin, funciona a base de planes de inspección, que ya hicimos un vídeo sobre los planes de inspección, que el último plan de inspección era irrisorio. Recuerda que comentamos que no decía ni una palabra el plan de inspección sobre el fraude, ni sobre la malversación, ni sobre la corrupción, ni la nombra, es que ni la nombra. Por otro lado está la Dirección General del Fondo Europeo. No olvidamos que esa Dirección General es la que al final acaba certificando que las ayudas que se conceden con Fondo Europeo se conceden con arreglo a la normativa aplicable.
que ya también en mi blog escribí sobre ese tema, de la Dirección General de Fondos Europeos, y en la que se decía que esa verificación que tendría que hacer la Dirección General, para hacer ese trabajo que deberían hacer los funcionarios, lo están haciendo una empresa privada que ha contratado por, sorpréndanse, 9 millones de euros, una empresa privada. Qué barato, ¿no? 9 millones de euros para supervisar el uso de los fondos europeos en Andalucía. ¿Qué son 9 millones? 9 millones de euros. Curiosamente, esa empresa, yo no digo que, no sé, de casualidad, que el presidente de esa empresa, pues se llama Redorre, no, creo que fue subdirector del INEM en la época socialista en Madrid. Y ese es el presidente de la empresa. ¿Es una casualidad? Pues puede ser. ¿Qué está revisando y verificando esta empresa en la Dirección General de Fondos Europeos? Pues muchísimas ayudas en las que no hay ni un solo funcionario. Por lo que tengo entendido, han contratado interinos, precisamente con interinos que saben que mañana se pueden ir a la calle, para que le firmen las cosas que están verificando la empresa. Es terrible, el tema es terrible, ¿no? En fin, descontrol total, ¿eh? Totalmente, así va lo del empleo, como va. El gabinete jurídico que tiene la Junta de Andalucía a través de un letrado es otra forma de controlar también, y las Secretarías Generales Técnicas de todas las consejerías, porque las Secretarías Generales Técnicas tienen asesorías jurídicas también que hacen informes de toda la normativa que va aprobando la Junta de Andalucía, que habría que ver muchos de esos informes, ¿eh? Algún día, si cambia el gobierno a otro partido, alguien debería de revisar los informes que hacen las Secretarías Generales Técnicas, porque sería muy interesante. El día que cambie el gobierno aquí se van a ver hogueras, ¿sabes? De documentos ardiendo a lo lejos durante kilómetros y kilómetros de pilas de documentos ardiendo. Además son especialistas aquí, en que salgan ardiendo desde ayuntamientos a juzgados. Sí, hay casos ya, sí. Y después, por otro lado, está el tema del Poder Judicial, que para eso están la Fiscalía, los jueces y los magistrados, que son los que se supone que también deberían estar controlando la labor administrativa. ¿Cuántos organismos de control has enumerado tú? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 organismos de control. 11, incluso con la Unión Europea. 11 organismos de control. Y a pesar de todo, claro, los fraudes... ¿Y no saldría más barato echar a la puñetera calle a todos los que trabajan en los organismos de control? Todos a la puñetera calle, porque el control iba a ser el mismo. Claro. Ninguno. Y además nos íbamos a ahorrar muchísimos sueldos. Sobre todo, efectivamente, para lo que sirven, para la efectividad que tienen. Además nos ahorrábamos hasta cabreo, porque uno se cabrea porque hay organismos de control y como no hay control, pues dice, no sé qué pasa con los fiscales, qué pasa con la Cámara de Cuentas. Pero si no los hay, pues no los hay. Entonces nos ahorramos la pasta y los cabreos. Claro. Y para vivir como vivimos, en una puñetera dictadura de los sociatas estos que son unos sinvergüenzas, esto no me importa decirlo, vamos, lo digo claramente. No, lo que está pasando en Andalucía no tiene nombre. Tiene nombre, se llama socialismo, lo que está pasando en Andalucía. Y hablando de socialismo, pues voy a hablar de un tema concreto, de un caso, en este caso una queja que yo he puesto en el Defensor del Pueblo, pero no en el Andalucía, el Defensor del Pueblo de la oficina de Madrid, actualmente una defensora, que es Soledad Becerril, que es antigua política del Partido Popular. Señora esa. Soledad Becerril, en la actual defensora del pueblo. Bueno, yo puse una queja sobre unas instrucciones que aprobó la agencia IDEA regulando la concesión de ayuda, cosa que no puede hacer. Y además mi queja decía cómo era posible, incluso creo que escribí también en mi blog sobre eso, cómo era posible que la agencia IDEA dictara y aprobara una base reguladora de unas subvenciones cuando la potestad para hacerlo no la tiene la agencia IDEA, la tienen los consejeros. No lo puede hacer la agencia IDEA y mucho menos su director. Puse la queja y me contesta el señor, la oficina del Defensor del Pueblo, no fue Soledad Becerril, sino su adjunto primero, que curiosamente, esto es fruto de la casualidad también, se llama Francisco Fernández Marubán, que es un antiguo socialista del gobierno socialista en Madrid. Fernández Marubán, socialista, sí, esto fue ministro incluso. Sí, efectivamente. Pues no recuerdo exactamente, pero él actualmente es el adjunto primero del Defensor del Pueblo en Madrid. Sí. Es que aquí los políticos en España no se destruyen, solo se transforman. Como la energía. Y además lo ponen de defensores del pueblo. Cuando se supone que los defensores del pueblo deberían de salir de donde tienen que salir, que es del propio pueblo, pues no, salen de los partidos políticos. Es decir, que esto es así funciona el Lo que no sé es cómo hemos llegado a la edad que tenemos. Siendo andaluces, vamos, y no estando metidos en la pomada que dicen ahora. ¿Vamos? Bueno, pues tras poner la queja me contesta el señor adjunto primero, Francisco Fernández Marubán,
que dice que para poder estudiar el tema necesita que yo le envíe copia de los escritos de la reclamación que yo le he puesto a la consejería de turno. Y yo cuando leí esto, y que si no se lo envío, me archiva la queja. Claro, le contesté rápidamente con un escrito en el que le dije claramente, primero... Bueno es Luis para los escritos. Le dije... Que no vea cómo se la gasta con los escritos. Primero que me asombra... bueno, en primer lugar, le dije que me había dejado absolutamente perplejo e intranquilo, muy intranquilo la respuesta que me había dado. Primero, porque su actuación no se corresponde con lo que dice la ley orgánica del Defensor del Pueblo, que tenía que haber entrado a saco en la investigación. Y no que me pida a mí, porque en ningún sitio pone que un ciudadano tiene que poner una previa reclamación. Eso es un invento para ver si archivan el tema y no tienen que hablar del tema, ¿no? Y por supuesto le dije otra cosa, que si la queja no la tramitaban, iba a poner una denuncia ante la Defensora del Pueblo de Madrid, porque el propio reglamento de funcionamiento permite que la propia defensora se haga con el tema, ¿no? Y esto se lo denuncié y se lo envié a ellos, ¿no? Y que por favor les pedí que se dedicaran bueno, que tramitaran lo antes posible la queja, ¿no? Yo creo que tiene que estar aterrorizado, ¿eh? Me contestó al cabo de un tiempo diciéndome que efectivamente que ya le han pedido la información a la Consejería de Turno de la Junta de Andalucía y que van a tramitar la queja. Ah, ¿sí? Es decir, pero desde que yo puse la queja, que fue ya en el mes de abril, hasta que le han pedido el expediente ya han pasado abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Y todavía estamos ya en septiembre y todavía la queja se sigue tramitando. Claro, ¿qué pasa? Mientras tanto, esas instrucciones de la agencia IDEA que he dictado siguen vigentes. Es decir, un órgano que se supone que debería estar defendiendo al pueblo, a los ciudadanos, lleva demorando una investigación pues ya 6 meses. Entonces, cuando ya termina la investigación, ¿qué le va a decir después el Defensor del Pueblo a la consejería? Mire usted, es que este ciudadano me ha dicho esto y yo le recomiendo que cambie usted la forma. ¿Para qué tenemos un defensor del pueblo? Para más sueldos. Para pagar más políticos de defensores. Claro, gente que se recicla y que va a parar a la oficina esta que no sirve para nada. No ha servido nunca para nada. Para nada, ¿no? El defensor del pueblo andaluz, del que no quise hablar antes, bueno, se chamizo, que ahora está echando pestes contra los que lo han echado. Vamos, ha sido el defensor del pueblo magrebí durante... Esto es una barbaridad. Sí, lo que ha dicho una barbaridad. Sí, lo ha dicho. Sí, pero que no ha defendido jamás a los andaluces, a menos que fueran de izquierda claramente, tuvieran carnet o fueran... Efectivamente, Eduardo, los funcionarios denunciamos todo el tema de la reordenación, precisamente con todo el tema del fraude que estaba viendo, y nosotros lo empezamos a denunciar, y lo que dijo el defensor del pueblo, esto no es un tema mío, esto es, yo solo envío al de Madrid para ver si el de Madrid hace algo. Y se quitó, y se lavó las manos, y se lavó las manos, no quiso saber nada del tema. Y con la sanidad, no vean, tío, los médicos y las enfermeras tuvieron ahí... La cantidad de quejas que prestó atención a nadie. A nadie. Y tuvo hace poco un accidente, él, lo sabes, ¿no? Sí. Y el tío puso a parir a todo el mundo porque no le prestaban atención, y las enfermeras le dijeron, mire usted, esto es lo que ha ocurrido por no haber hecho caso usted de las quejas nuestras hace años, y se lo tuvo que tragar, ¿sabes? Hacer un sueldo gastado en balde con sus asesores, su secretaria y todo. Que no, Castilla-La Mancha, allí el gobierno de Castilla-La Mancha ha eliminado la oficina de defensa del pueblo, y Castilla-La Mancha creo que siguen viviendo. Creo que siguen vivos, ¿no? Siguen vivos, creo que siguen vivos, sí. y les cuesta menos. Sí. Además el tema, claro. No, tampoco será por la maravillosa imaginación de Cospedal tampoco, ¿sabes? Porque como política, en fin. Pero desde luego se han ahorrado un sueldo, ¿no? Y lo de todos los asesores, ¿no? Claro, efectivamente. En fin, pues aquí desde la casa de Bernarda Alba 2 nos despedimos de todos ustedes. Este vídeo no hemos conseguido que dure 5 minutos, ha durado 15 minutos porque lo estoy yo viendo. O menos, 12 o 13 minutos. Y nada, Luis, muchas gracias por traer estas cosas terribles. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Efectivamente, seguiremos hablando del descontrol que tenemos aquí en Andalucía. Adiós. Hasta luego.